A ver, ¿cómo está viendo toda esta situación que vivimos los santafesinos en estas últimas 2 semanas, que realmente ha sido preocupante? Las idas, las vueltas, la falta de información que hoy tenemos los santafesinos respecto de estos operativos o mega operativos de seguridad y la guerra contra el narcotráfico que planteó la ministra Bullrich. ¿Cómo lo está viendo usted como santafesino, más que nada? Mire, primero lo que te quiero decir es que nosotros el año pasado participamos activamente con el regreso de las fuerzas federales. Pero era una mirada distinta. Fue un regreso a las fuerzas federales que antes del gobernador las pedía simplemente para la ciudad de Rosario. Nosotros hablamos con el secretario de Seguridad y antes también intervino con el gobernador anterior, Antonio Bonfatti, una mirada federal de la provincia. Reconquista, Rafaela, Rosario y la ciudad de Santa Fe. Y esa mirada también integrada de la provincia y departamental para lograr equilibrar la presencia. Pero a la par de la coordinación de las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, hay un trabajo de inclusión social, no solo de las políticas nacionales, sino también de las fuerzas federales, porque eran las que acompañaban los operativos sociocomunitarios en cada uno de los barrios, en donde ahí la fuerza federal era el rostro humano de un Estado que te incluía, que te daba posibilidad, que te daba participación. Recordemos que teníamos los camiones vacunando, entregando lentes, arreglando las bocas, las muelas, las sonrisas. Asimismo el ANSES, junto con Ignacio Pacheco, llevando adelante el Progresar, la asignación universal, las jubilaciones, las pensiones, el Garrafa, el programa de la Garrafa, donde subsidiabas una posibilidad de 2 garrafas por mes. A la par de esto, tenías la gerencia de empleo, si había algún emprendimiento que se coordinaba también con los SIC y la municipalidad. O sea, todo eso estaba articulado detrás de las fuerzas federales en Rosario, más allá de... En la provincia. Todo eso estaba en la provincia, en donde estaba la parte de seguridad y de prevención, de lucha contra el narcotráfico y coordinación con las fuerzas policiales, en donde muchas veces las fuerzas federales terminaron allanando comisarías de la provincia de Santa Fe que estaban cometiendo algún delito, con investigación de los jueces federales que estaban vinculados al narcotráfico o a algún delito federal como la trata de personas. En ese momento el balance de quien era ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue positivo de la intervención de las fuerzas federales, sobre todo en Rosario. Quedó inconcluso. Ahora, eso le iba a preguntar. Si uno lo analiza hoy con el diario del lunes, el problema no solo no se solucionó, sino que tomando las cifras, por ejemplo, de homicidios que tenemos en la provincia de Santa Fe, se ha incrementado. Digo, la violencia no se dio ante la intervención nacional. En diciembre, ¿qué sucedió? En diciembre la nueva ministra de Seguridad, que yo le llamo de Inseguridad, Patricia Bullrich, ¿qué hizo? Decidió que las fuerzas federales no tenían que estar más en la provincia de Santa Fe, se retiraron. Y a la par de esto, ¿qué hubo socialmente? Una gran crisis social por el ajuste económico que se está llevando a cabo. Con lo cual hay un doble combo, un conflicto social, un ajuste y la falta de políticas públicas del Estado, en donde Corral, como intendente, no se hace cargo de la presencia del Estado en cada uno de los barrios y empieza a tener estas situaciones, una mayor complejidad. Entonces ahora se busca a lo mejor las fuerzas federales, pero ya no para acompañar una política pública de inclusión social, de seguridad y de prevención, sino se buscan a las fuerzas federales para reprimir. Y acá tenemos la nueva mirada del Estado, una mirada anterior, donde el Estado tenía un rostro humano, donde trataba de llegar a cada uno de los lugares, de coordinar de manera integral las políticas públicas, y la seguridad era igual a inclusión social, que faltaban muchas cosas por hacer, por supuesto, pero íbamos en este camino. Y hoy tenemos la nueva mirada, que creo que lo que están tratando de instalar es la ausencia del Estado, y ¿quién reemplaza al Estado? Puede ser la represión que quieren imponer, que no es la salida, que no es la respuesta, y que repudiamos de esa manera. Por eso creo que el gobierno de la provincia de Santa Fe, si toma nuevamente la iniciativa que tuvimos el año pasado, va a poder encauzar la política de seguridad de la mano de la inclusión social. Y es una tarea de todos, yo no le saco el cuerpo, soy diputado nacional, participé de la anterior gestión nacional, en este caso creo que es una política pública la que tenemos que llevar a cabo, no podemos mirar para el costado, ni tampoco buscar culpables ni mezquindades de 2 segundos más en televisión, 2 centímetros más en el diario. Aquí hay que trabajar y buscar las respuestas en el presente y en el futuro. Y con una mirada mucho más amplia. No tiene que venir las fuerzas federales a reprimir. Tiene que venir las fuerzas federales a acompañar una política pública de Estado. Esperemos que la política pública de Estado municipal, provincial y nacional aparezcan para que se complemente esto. Como era antes. ¿Lo ves a eso? ¿Crees que va a pasar? Lo he hablado con el gobernador, le di mi punto de vista, estuvimos reunidos.
y que espero que tome él la iniciativa porque él es el gobernador de la provincia de Santa Fe y nosotros lo vamos a acompañar en este sentido. ¿Crees que la nación no lo va a hacer? Tiene una mirada distinta, tiene una mirada completamente distinta. Pensemos que lo que es la inclusión social para ellos es un gasto, pero se va a gastar más en fuerzas federales, en contratar personal o en un montón de otras cosas en lugar de generar trabajo genuino e inclusión social con la respuesta que deben dar de verdad, porque si no miramos el objetivo que estamos buscando, que es solucionar este problema con una verdadera comunidad organizada, con una verdadera mirada de conjunto, lo que nos vamos a encontrar es que siempre nos va a faltar algo. Y siempre nos va a faltar algo y la ciudadanía va a reclamarle más a la clase política, porque no va a encontrar una respuesta. Y eso, si sigue pasando el tiempo, la ciudadanía se va a decepcionar completamente. Y si se decepciona completamente, va a desconfiar del sistema de representación. Si desconfía del sistema de representación, no solo hay una crisis de representación política, sino que va a querer cambiar un montón de otras cosas y a lo mejor no es la solución. Lo único que se salen beneficiados en este sentido son los que especulan. Y como no hay que especular, hay que hacerse cargo de las cosas, es la tarea que nos ponemos como objetivo. ¿Crees que, porque recién decía, tiene una mirada distinta la nación y la provincia? Se reunieron con el gobernador de la provincia. ¿Cuál es la mirada que tiene el gobernador? ¿Qué advertiste en la visión del gobierno de la provincia de Santa Fe ante esta situación? Primero, el gobernador nos solicitó a los legisladores nacionales que avancemos, sobre todo en nuestra área de competencia, en la creación de nuevos juzgados federales o recursos humanos para que puedan atender todo lo que tiene que ver delitos federales. El miércoles hemos firmado junto con todos los integrantes de la Cámara de Diputados, los diputados nacionales, creo que 19 diputados nacionales, este pedido para tratamiento inmediato de Santa Fe, el tratamiento inmediato de estos proyectos de ley, que hay de distintos autores, hay nuestros y de otros partidos políticos. Y eso estamos trabajando, que fue un compromiso cuando nos reunimos con el gobernador. Por supuesto también acompañar las ideas y las propuestas. Desde nuestro punto de vista yo le brindé lo que nosotros hicimos el año pasado. Le puse en conocimiento, le dije cuáles fueron las herramientas, de qué manera se trabajó, cómo podríamos integrarlo en un esquema, y él quedó en responder y por supuesto en trabajar en esta mirada. Yo creo que tienen la mejor voluntad de resolver el problema, porque no solo es su gobernación, sino es la provincia donde vive. Ahora, si existe la buena voluntad esta, porque vimos al gobernador de la provincia reunirse con todos los legisladores de Cambiemos, los pocos que quedan del Frente Progresista, del Frente para la Victoria. En la provincia de Santa Fe lo mismo. Ayer estuvimos charlando con la diputada Giacone y decía, le vamos a dar todas las herramientas que el gobernador pida para avanzar en las políticas de seguridad que necesita la provincia de Santa Fe. Entonces uno ve un gobernador que independientemente de las diferencias políticas, se junta en el Congreso de la Nación, con los representantes en el Congreso de la Nación, lo mismo en la legislatura de la provincia. Hay como una barrera muy grande con la nación, lo vemos, lo dijo el mismo gobernador en conferencia de prensa. Se lo dijo la ministra, lo trató de cómplice del narco. Bueno, sí, esa nota en el diario de la Nación de la ministra fue muy dura. Creo que a nivel nacional hay una mirada miope de lo que pasa en la realidad. Desconoce las consecuencias brutales que están llevando a cabo sus políticas públicas, totalmente brutales. Desconocimiento, ¿usted cree que es desconocimiento? Yo creo que hay desconocimiento de la realidad y después convencimiento de una realidad ficticia que tienen en su mente o que le crean los medios de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que creo que está sucediendo. Hay una ficción que le crean los medios de la Ciudad de Buenos Aires, periodistas amigos y diarios, que le dicen, este es lo que sucede en realidad y los culpables son aquellos. Y después desconocen lo que pasa en un barrio, en una ciudad, cómo manejar, qué rol tiene que tener un intendente, un presidente de comuna, el mismo gobernador. Pero pensemos que los que están gobernando la Argentina tenían resuelto todo, porque en materia de seguridad dependía de Nación, que eran las fuerzas federales. Y solamente la Policía Metropolitana, que es la policía que creó la Ciudad de Buenos Aires, estaba en 2 barrios. Y eran los 2 barrios que tenían menos conflicto social, porque eran en Recoleta y en Belgrano. Y el resto era fuerzas federales, que la pagamos todos los argentinos, la Policía Federal, y en algunos lugares acceso a la Prefectura y Gendarmería. Entonces, con lo cual tenía resuelto esa cuestión. Y además tenía resuelto la conflictividad social porque había una política de Estado de inclusión en donde la ciudadanía tenía trabajo, podía consumir. Hoy hay una mirada completamente distinta. Y en eso creo que están convencidos de algo que verdaderamente no sucede, que están haciendo las cosas bien y están haciendo las cosas mal. Marcos, y así en el resto de las políticas públicas. Marcos, ¿crees en este? Bueno, hay un informe, un observatorio de la UCA que da cuenta de un 34 y piquito de pobreza en la Argentina según el relevamiento que hacen sus técnicos. Sí.
es el mismo que se cuestionaba antes cuando se decía que había un 30% de pobreza. Decía que era menos, era 25. 25. Bueno, igualmente 25% es un volumen grande, ¿no? Es un cuarto de la sociedad en situación de pobreza. Ayer lo planteábamos también en ese sentido. Durante 10 años gestionaron la provincia de Santa Fe y la Nación dos espacios que militantes políticos, tipos que venían de la política, con recorrido dentro de la política y que se presentaban como progresistas. Sin embargo, no pudieron resolver, tal vez vos vas a estar en desacuerdo, el tema de la inclusión, porque en 8 meses nadie se transforma en un chorro que va a saltar espontáneamente de la nada. Seguramente esa persona ha sido beneficiada, ¿no?, de muchas cuestiones sociales que hay que reconocérsela a ambos gobiernos, pero el momento de hablar de inclusión tal vez fue solamente un parche y no se pudo incluir, porque la persona que va de caño a robar tiene poco que perder. Y decíamos ayer, el tipo que sabe que tiene el dispensario a mano, que puede tener la leche, ir a buscar la leche, que su hijito no va a morir por una enfermedad producto de la zanja, que no se limpia en la esquina de su casa, y digamos, va a encontrar en el brazo del Estado una respuesta para no rendirse. Pero encontrás hoy un montón de gente rendida, que en definitiva son gente que durante estos 8 meses no se fueron al tacho en 8 meses, digamos, porque siguen recibiendo también esas cuestiones sociales. Entonces, ¿hasta dónde sirvió el brazo del Estado en materia de políticas sociales si no se pudo incluir? O si se pudo incluir a medias. Siempre la inclusión es una tarea que tiene un desafío nuevo todos los días y hay que avanzar. Y sobre todo para la generación de empleo. Vos tenías la etapa de inclusión con los programas sociales, la presencia del Estado, el autoemprendimiento, que era con la gerencia de empleo, y por supuesto con el ANSES, que era la respuesta, no sé, la jubilación, pensión, asignación universal o el estudio con el progresar. No estaba todo terminado y faltaban muchas cosas por hacer. Y esos son los desafíos que por supuesto quedaron inconclusos. Y por algo uno cuando se presenta a elecciones dice, todo lo que estaba bien lo quiero mantener y tengo que ir por lo que falta. Si no, nadie iría a elecciones si teníamos todos los problemas resueltos. Pero hubo propuestas para con eso. Pero tengamos en cuenta que en 9 meses lo que cambió drásticamente sobre todo es que tu poder adquisitivo, si tenías trabajo, y hoy lo seguís teniendo, no solo fue modificado en un 40% como el que dice, porque en alimentos y bebidas se modificó un 55% de inflación. Con lo cual que lo que vos ganabas se te licuó la mitad. Con lo cual si vos llegabas a cubrir los 30 días, hoy cubrís la mitad, cubrís 15 días. Que en lo básico, que es alimento y bebida. Y eso se hizo solamente en 9 meses, pero no se hizo en 9 meses, se hizo en un día, con la devaluación brutal y el aumento que vino. Que era en lo básico, alimento y bebida. Después, por supuesto, cuando hacen el equilibrio del resto de los productos, da 43. Pero lo más angustiante, lo primordial y lo necesario es alimento y bebida, que es un aumento brutal. Eso si todavía seguís teniendo trabajo, y si no tenés trabajo ya estás en cero. Porque antes a lo mejor tenías trabajo de manera informal o formal y te alcanzaba a cubrir el mes. Si ya no tenés trabajo, careces de libertad y no podés ni cubrir eso mínimo. Y eso está sucediendo en Argentina, y por eso el aumento brutal del desempleo por las medidas económicas. Y acá el gobierno nacional dice 120.000. Yo lo que te digo es que el dato exacto son cerca de 500.000 o más. Entre privados y públicos, digamos. Entre privados y públicos. ¿Por qué? Formales e informales. Son, ¿sí?, 150.000 mínimo, 150.000, que un privado deja de pagar la ART. Con lo cual es un desempleado, porque deja de cubrir un costo. Y eso se paga mes a mes. El número que da de 120.000 es de ANSES, que es a 30 días o a 45 días cerrado. Y si vos esos 150.000 lo multiplicás mínimamente por 3, que son la cantidad de informales que hay, que es 3 a 1, estaríamos en 450.000 o más. Si tomás el dato que da Palazzo, el bancario, cantidad de cuentas sueldos que se cerraron, son 550.000 en el Banco Central. Entonces estamos viendo que es muchísimo, y también vemos cómo el desempleo aumentó. ¿Y en qué ciudades aumentó? En la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en Mar del Plata, en la misma ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, desempleo medido por el gobierno de Macri era 6 puntos. El desempleo medido actualmente es 10,5. Entonces, si ellos mismos estaban midiendo ese desempleo, que era 6 puntos, es
el 10,5%, en una ciudad altamente poblada. Estamos viendo que hay muchísima cantidad de desempleados, ¿no? ¿Qué expectativas ¿Pensás había? que el gobierno nacional, disculpa, ¿Sí? no redondea si querés? No. ¿Pensás que el gobierno nacional, el kirchnerismo, hizo todo lo que estaba a su alcance para combatir el narcotráfico? Te pregunto por esto, concretamente. Por darte un ejemplo, tal vez el peor, el más contundente, en contra. Mientras el gobierno decía, con la inclusión se combate la inseguridad, cosa que vamos a estar todos de acuerdo, digamos, es Hay que trabajar es realmente la inclusión, darle horizonte, darle norte a una persona es alejarlo de la posibilidad de estar jugado y a perder la vida por cierto de caño. Pero es el mismo Estado que según la investigación judicial de Servini descubría, ingresaba o permitía que ingrese un volumen altísimo de efedrina al país, con todos los permisos estatales, y era el mismo Estado que la sacaba y la ponía en México, ¿no? No me acuerdo la relación, pero se necesitaban muy pocos kilos de efedrina para la industria farmacéutica del país. Ingresaron 46.000 kilos en un periodo de tiempo que investigó la jueza que procesó Granero, que procesó algunos integrantes de la familia Zacarías. Bueno, no tenías presente. Digamos, ese es el mismo Estado que te decía vamos a combatir el narcotráfico, el mismo Estado que permitió que ingrese la droga más, o el insumo más potente para fabricar la metanfetamina, una droga potentísima, y entregársela a los cárteles mexicanos. Primer tema. La lucha contra el narcotráfico es una lucha ardua y que hay que darse en todos los niveles. Estaba enfocada la política argentina hacia un lugar, principalmente a la marihuana, al consumidor y a la cocaína. Las drogas sintéticas aparecen después y por eso no estaba prohibido en el mundo la comercialización de efedrina, que es la que se utiliza para estas drogas sintéticas. Cuando se empezó a detectar la creación de estas drogas en Argentina y también comercialización con México, la Argentina se prohíbe y se necesita otro tipo de autorizaciones. Y por eso viste que hay un periodo de tiempo que se hizo y otro periodo de tiempo que no se hizo. Esto también es cuando se empieza a detectar que va cambiando el rumbo y principalmente los consumos internos de tipo de drogas donde se tiene que combatir. Pero acá nuevamente vemos, hay que combatir a los grandes contrabandistas y por supuesto darle la posibilidad a todos aquellos que tienen problemas con el consumo. Porque si no remedias el problema del consumo, siempre vas a tener ese problema y la demanda para este tipo de drogas. Y está el debate hoy en el Congreso Nacional. ¿Pero que se escapó la tortuga o que hubo complicidad? Que investigue la justicia y si alguno es culpable que vaya, que se condene. Pero también tenés que ver en qué momento de los años fue apareciendo esto, porque cuando se detectó gran cantidad de importación de efedrina y para qué se utilizaba, se cortó. Y tengamos en cuenta que después de eso empezaron a crecer se cortó, el consumo. Marco, porque hubo un triple crimen de 3 muchachos que estaban en el negocio, insisto, que además aportaron, ¿no?, a la todo campaña. lo que hay que investigar, que se investigue. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta que fue cambiando el consumo de las que son las drogas. De las drogas duras o de la marihuana a drogas sintéticas, que no era así el consumo de la Argentina. El principal consumo de la Argentina era el alcohol, segundo el cigarrillo, son drogas legales. Después los ansiolíticos, incluso los ansiolíticos, después viene la marihuana, cocaína y las metanfetaminas, o la pastillita, como dice la Burris de la Michetti, la pastillita que dice, empezó en los últimos años a aumentar ese consumo. Y cuando eso se detectó que era en base a la efedrina, hubo políticas públicas que pararon esa importación. Agarrarlo en el momento que no era público en todo el mundo, o en un momento, por supuesto, hubo errores que por eso se tienen que juzgar a la persona. Yo le quiero hacer una pregunta política, netamente política. No sé si quieren No, más de este tema. repito. El viernes pasado estuvo en Santa Fe tu jefe de bloque, Recalde, Héctor, recorriendo. Estuvieron los dos que te acompañan hoy, el diputado Acarela y Nacho Pacheco, estuvieron allí presentes y estuvo compartiendo escenario con Agustín Rossi. Sí. Agustín Rossi hizo un análisis y dijo: el 50 y piquito % votó a Macri, el resto votó en contra. Macri o lo votó a Scioli. Y hoy veo lo planteaba él así, ¿no? Una mitad de sociedad que está en contra con los que está haciendo Macri. Él cree que es más, porque dice que ya hay algunos que lo votaron a Macri que están desencantados con esa situación. Les mintió. Porque Macri les mintió. Y no obstante ve que hay un nivel de representación de esa oposición en los espacios parlamentarios y demás de la política que ni siquiera él entiende, llega al 25%. Que cada vez hay menos que defienden esas otras políticas. ¿Lo ves así? Y en todo caso, si lo ves así o no, ¿cómo es convivir con eso en el Congreso? Me parece que estás dentro
de ese 25%, digo, que sigue planteándose una oposición a Mauricio Macri. ¿Cómo lo ves esa reflexión? Yo creo que hay dos proyectos de país y siempre lo hubo en la Argentina. Un proyecto de país que defiende a los trabajadores y un proyecto de país que defienden a los que quieren ser dueños de la Argentina, que son una minoría. Cada vez que hubo un proyecto de país que defendió a los trabajadores, el mercado interno, la industria nacional y el consumo interno y la inclusión social, dura un tiempo y un periodo y después es atacado por los que quieren ser dueños de la Argentina, que hoy vemos quiénes son los grandes empresarios, la sociedad rural, que no es el campo en su totalidad, sino los pequeños terratenientes, que tienen mucho ganado, que nada tiene que ver con el porcino, que nada tiene que ver con el pollo, que nada tiene que ver con los pequeños y medianos productores agropecuarios, y también el sector financiero. Que mientras más momentos de crisis haya, mayor rentabilidad tiene el sector financiero. ¿Por qué? Porque especula con la tasa de interés. Endeuda al país, especula con la tasa de interés bancaria, en pesos y en dólares, y estos son los que están acompañando a Mauricio Macri, y a contraposición de eso exige que los trabajadores pierdan derechos. ¿De qué manera el trabajador pierde derechos? Y como lo reflejamos antes, si hay 55% de aumento de precios en bebidas y alimentos, ¿quién pierde? La familia, el trabajador. Si hay una devaluación como la vuelven a proponer en el presupuesto que quieren que votemos ahora, hoy el dólar está a 15.30, que pasa de 18 el año que viene, ¿quién va a perder? Los trabajadores. Si dicen que hay flexibilización laboral, ¿quiénes pierden? Los trabajadores. Pero atrás de los trabajadores pierde la industria, pierde cada una de las familias, pierde las pymes, pierde el comerciante, pierde el mercado interno. Y eso es lo que siempre se disputa en la Argentina. Nosotros creemos que lo que hay que representar son a los trabajadores. Desde la política, desde las organizaciones gremiales, desde las organizaciones de base, desde los trabajadores que no tienen la posibilidad de tener el empleo, que están siendo desempleados. Y eso es lo que nosotros representamos. Y eso es mayoría en la Argentina. Después, circunstancialmente, en el Congreso Nacional, puede haber una especulación menos de algunos, pero nosotros nos vamos a encontrar en el mismo lugar. Desde que asumimos, votando todas leyes a favor de los trabajadores, y desde que ahora estamos ejerciendo nuestro segundo periodo, que vamos a seguir acompañando este tipo de leyes. Y si nos tenemos que oponer, nos vamos a oponer, porque son dos miradas de país distintas, y no vamos con títulos grandilocuentes. Otro día podría venir Nacho Pacheco, que fue director de la UDAI Zona Norte, para hablar sobre la ley de reparación histórica. Ustedes están viendo esa famosa ley de reparación histórica que se votó. ¿Cuánto es la reparación histórica que le están dando a cada jubilado? Hoy es de 50, cortito, ¿verdad? De 50 a 100 pesos. Sí. De 50 a 100 pesos. Y además, si tenían un juicio, le pagan el 25%. Porque era del 100% que le correspondía, perdés el 50, te dan el 50. Y de ese 50 te pagan el 25 en efectivo. ¿Quiénes ganan? Los que especulan financieramente, porque le van a dar bonos por el resto. ¿Y quién va a comprar los bonos? El sistema financiero, o el que tiene plata, que son los que pueden esperar. Por supuesto, nosotros tuvimos que haber dado respuesta antes, que la veníamos dando, ya con la actualización de la jubilación, las pensiones, la asignación universal, que nos faltaron cosas por hacer, nos faltaron muchísimas cosas. Pero teníamos un proyecto de país que defendía a los trabajadores, al consumo interno, a la pyme, a la industria. ¿Pero te parece que son menos representantes hoy? Cuando mirás al costado así en la Cámara de Diputados y decís, acá tendríamos que estar de los 100, por lo menos 49 bancando de este lado del mostrador para representar como la sociedad. Y vos sabés que la representación parlamentaria muchas veces tiene que ver con los posicionamientos para ir a elecciones, con qué me diferencio. En los temas trascendentes de la Argentina esperemos estar la mayoría unidos. Y para eso trabajamos.